noches. Mi nombre es Julio Jairo Bravo Barreto, estudiante de Saya, la Escuela de Derecho, y esta es la Cátedra de Civil y Bienes. Voy a hablar de los derechos reales limitados de goce. Cuando nos referimos a los derechos reales de goce, hay que pensar, o lo primero que se nos viene a la mente, es en el derecho real, que es por excelencia. Es decir, el derecho real de la propiedad, o lo que comúnmente nosotros llamamos propiedad privada. Cuando nosotros pensamos en esto, dejamos a un lado a otras clases de derecho que también son parte de esta clasificación, por ejemplo, el enfiteusis, que eso se encuentra enmarcado dentro del artículo 565 del Código Civil. También tenemos el usufructo, el uso de habitación, la servidumbre y otros que también entran en esta clasificación, como los derechos reales de garantía, como son la prenda, la hipoteca y la anticrece. Estos derechos ocurren cuando la propiedad experimenta recortes y limitaciones a favor de otras personas, es decir, que pueden ser divididos, pueden ser compartidos una propiedad amplia con otras personas, bajo una figura X jurídica, que son los derechos reales limitados de los que goza una persona cuando hace un contrato con esa otra persona por el usufructo de habitación o lo que es el eufetesis. Esto es por el carácter elástico, el carácter con que se puede ampliar esta situación que posee el derecho de propiedad, que se autoriza a favor de terceros algunas facultades inherentes a su contenido normal. Y es de ahí que nacen los derechos reales limitados, como lo son el usufructo y el uso de habitación. Para definirlo, para poder definirlo bien, hay que diferenciarlo del derecho de propiedad, el cual en principio confiere a su titular todas las facultades posibles sobre la cosa. En cambio, los derechos reales limitados nunca se confieren la totalidad de las facultades, sino solo facultades limitadas de goce. Estos derechos ocurren cuando la propiedad experimenta recortes y limitaciones a favor de otra persona, es decir, la propiedad no es igual a los derechos limitados, porque los derechos limitados viene siendo como un propietario circunstancial y momentáneo sobre la propiedad de otra persona. El usufructo y el uso de habitación se encuentran desde el artículo 582 del Código Civil. Se puede observar todo lo que está en la ley con respecto al usufructo y al uso de habitación, que podemos definir que el usufructo es el derecho real de usar, gozar temporalmente de las cosas cuya propiedad pertenece a otro, como lo dije anteriormente. Del mismo modo que lo haría el propietario, por supuesto, pero es diferente porque el propietario sí puede dañar, puede hacer sobre su bien lo que él prefiera. Pero esta persona que tiene el uso de habitación no puede dañar ni deteriorar la propiedad que le ha sido consignada para disfrutarla, para gozarla, para usarla. El concepto legal de usufructo viene establecido en el artículo 467 del Código Civil. El derecho de uso y el derecho de habitación son derechos reales de características comunes. Si bien suelen regularse conjuntamente, constituyen derechos diferentes. Ambos son derechos personalísimos, intransferibles y que se otorgan por razón de la persona, normalmente por los vínculos familiares o emocionales. En cuanto al usufructo de uso y habitación, los derechos de usufructo, el uso y habitación comprimen en diversos grados el derecho de propiedad, permitiendo en simple interés privado que un no propietario realice actos de utilización de la cosa. Es decir, lo que vengo explicando anteriormente, que cuando un propietario alquila, transfiere por un momento el uso y el goce y el disfrute de una casa, esta persona que está dentro de la casa tiene que cuidarla, más no es el propietario, pero puede vivir en ella bajo un convenio, un contrato o X cosa. Por ello la ley les otorga un carácter temporal, porque no son los dueños directos de la cosa, ya que permite que el titular tenga un interés predominante en el beneficio actual y próximo de esta propiedad, y no en el que pueda tener después de la extinción del derecho que se le ha concedido. Legalmente estos derechos tienen una escasa reglamentación legal, y bien se pueden observar a partir del artículo 624 del Código Civil venezolano. A su vez, el derecho de habitación se limita a lo que sea necesario para la habitación
de la persona que va a vivir allí y de su familia, según las condiciones de esta misma persona. Asimismo, el derecho de uso o de habitación no podrá ejercerse sin caución previa y formal inventario de los inmuebles que se le está entregando, si se le entrega este bien amoblado o con X cantidad de árboles frutales o de lo que sea, hay que hacer un inventario y descripción del mismo estado en el que se le están entregando estas cosas. Como en el caso de usufructo, como en el caso de lo que sucede cuando es usufructo, que es disfrute de, podrá sin embargo la autoridad judicial dispensar de la obligación de la caución según las circunstancias lo amerite. Por último, los derechos de uso de habitación no se pueden ceder ni arrendar y se pierde igual que el usufructo por muerte o extralimitación del titular del derecho. Renuncia o expiración del término, consolidación, prescripción extintiva o perecimiento de este inmueble. El derecho de uso, para definirlo, se entiende por derecho de uso que es aquel derecho real que legitima para tener y utilizar un bien ajeno, de acuerdo con las necesidades del usuario y en su caso su familia, pues. El derecho de habitación es otra cosa, que el derecho de habitación es aquel derecho real que otorga a su titular, a quien le dieron el permiso, el derecho a ocupar un inmueble. La parte necesaria para que él y su familia puedan vivir y satisfacer sus necesidades de acuerdo a como sea lo que ellos necesiten de una vivienda o de un bien X de un tercero. El derecho real de uso consiste en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades de una cosa, pero si se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella, recibe la denominación de derecho de habitación. Este, el usufructo se define, según Justiniano, es el derecho de usar y disfrutar las cosas ajenas sin alterar la sustancia, lo que está dentro, el contenido. El titular del derecho del usufructo se llama usufructuario y tiene los elementos y atributos de dominio. El usufructo es el derecho real en virtud del cual una persona, el usufructuario, puede gozar temporalmente de la cosa que pertenece a otro sin alterar su esencia. Las fuentes o modos constitutivos del usufructo son por la ley, como el padre de la familia sobre ciertos bienes del hijo, por testamento, por donación, venta u otro acto entre vivos, por prescripción. El usufructo se diferencia de otras situaciones jurídicas que también implican disfrute de las cosas, así como el arrendamiento goza de la cosa que pertenece a otro, pero no es titular del derecho real, sino es un simple crédito o derecho personal. Las causas por las cuales se puede extinguir el usufructo son por la muerte natural del usufructuario, aunque ocurra antes del día o condición del convenio prefijado para su terminación por la resolución del derecho del constituyente, como cuando se ha constituido sobre una propiedad fiduciaria y llega el caso de la restitución por la consolidación perdón, del usufructo con la propiedad por prescripción, por la renuncia del mismo usufructuario, también por la naturaleza jurídica. Eso se encuentra en el artículo 584 del Código Civil. También puede constituirse sobre los bienes de muebles e inmuebles. Es un derecho transmisible, es esencialmente temporal. La reglamentación legal se regulan por el título supliendo la ley en cuanto no prevé el título, salvo en los casos que disponga otra cosa. Eso está enmarcado en el artículo 582 del Código Civil. Los derechos de uso y habitación se pierden del mismo modo que el usufructo. Esto está en el artículo 631 del Código Civil. La duración. El límite máximo está limitado a un máximo que establece la ley. No puede ser perpetua. No, esto no puede durar toda la vida. Si se constituye por tiempo determinado, este no podrá exceder a 30 años. Esto está en el artículo 619 del Código, parte 2 del Código Civil. Si se constituye a favor de la persona natural, el máximo
será la duración de vida del usufructuario vitalicio. Esto está en el artículo 584, última parte del Código Civil, primera disposición del Código Civil. Si se constituye a favor de municipalidades u otras personas jurídicas, su duración máxima es de 30 años. Lo define el artículo 584, aparte 2 del Código Civil. Esto es en cuanto a la duración. En cuanto a la constitución del usufructo y el uso de habitación, se encuentra en el artículo 584 del Código Civil. Por la ley, el único usufructo legal que se constituía en nuestra legislación era el del padre y la madre sobre los bienes de los hijos sometidos a la patria potestad. Con la reforma del Código Civil, en 1982 se suprimió este derecho de usufructo. En cuanto a la Constitución, también está por la voluntad del hombre, lo que son contratos y testamentos, y está por usucapación. Las causas de extinción, ya la habíamos hablado anteriormente, están en el 619 del Código Civil, que son por la muerte del usufructuario, por el vencimiento del tiempo fijado, por consolidación, confusión, o por el no uso. Durante 15 años se extingue todo eso. Hablando brevemente de la enfiteusis, esto lo define muy claramente el artículo 1565 del Código Civil. Es un contrato por el cual se concede sobre un fundo, una tierra, una granja, un terreno cultivado a perpetuidad o por tiempo determinado, con la obligación de mejorarlo y de pagar un canon o pensión anual que se expresa en dinero o en otro tipo de pago, como lo consideren estas dos partes. De lo señalado también tenemos que tener presente que cuando se habla de fondo, no solo se refiere a fondo rural, sino que a cualquier inmueble, a cualquier bien o inmueble. Cuando se habla de canon o pensión anual, debería decirse periódica, es decir, se establece por anualidades, por mensualidades y se puede pagar periódicamente. En cuanto a la duración de la enfiteusis, esta se supone perpetua, a menos que se conste haberse querido dar una duración temporal, que esto está también explicado y tipificado en el artículo 1566 del Código Civil. Este, una de ellas, sobre los casos de la parte de la enfitesis, hay que tomar en cuenta cuando el sujeto concedente, sujeto que da el fondo de la enfitesis, tiene el derecho real, que es el propietario de ese bien. El derecho real del concedente es el que de la base para que le sea pagado el canon y le sea reconocido su derecho. El sujeto, el sujeto se llama enfiteuta. Es quien tiene el derecho o dominio sobre el inmueble, la posibilidad de disponer del bien en todo su sentido. La reglamentación legal se regla por las convenciones entre las partes siempre y cuando no sean contrarias a los artículos 1573, 1574 y 1575 del Código Civil. Y en el artículo 1567 del Código Civil hay que estar muy pendiente de lo que es la parte del encabezado de este artículo. A falta de convenios entre las partes, la enfiteusis se regirá por los artículos 1568, 1578 del Código Civil y el artículo 1567. La constitución de la enfiteusis, una puede ser por contrato, por testamento o por prescripción. Esto está tipificado en el 1952 artículo y en el 1400 y en el 1953 del Código Civil. Con respecto a los derechos limitados en cuanto a la definición y la clasificación, el artículo 582 claramente establece que los derechos de usufructo y uso de habitación se regulan por el título de donde se derivan o de donde sale esta situación, supliendo la ley únicamente en cuanto no provee el título, salvo los casos en que ella disponga otra cosa, aplicando el principio de la supletoriedad de las normas en cuanto a esta materia. De ahí se desprende que el usufructo es un derecho real, recae sobre una cosa ajena y es temporal. Asimismo, la ley establece algunas limitaciones, a pesar de que este artículo señale que el usufructo poseerá la cosa con los mismos derechos de uso y goce. Esto no ocurre de esta manera,
por cuanto este deberá salvaguardar el destino económico del bien, tal como resulta de la voluntad del propietario o de la naturaleza del bien. En consecuencia, el usufructo económicamente visto confiere derechos al rédito, pero solo a este, por lo que así como el usufructuario tiene mayor interés en las variaciones de la productividad que en las variaciones de valor del bien. Todo lo contrario ocurre con el nudo propietario. En cuanto a los derechos limitados, cuando se extinguen los derechos limitados de goce, del usufructo, de la habitación, de todo esto, ya lo dije anteriormente, son por la muerte del titular del derecho cuando no ha sido establecido por tiempo determinado, por el vencimiento del tiempo fijado para su duración, el cual no podrá exceder en ningún caso de 30 años. Perdón. Por la consolidación, o sea, por la reunión en la misma persona de las cualidades del titular del derecho limitado y el del propietario, por el no uso durante 15 años, por el perecimiento total del bien, se dañó, se acabó, se estropeó, pues se desapareció, sobre la cual se estableció este contrato o esta palabra o este entendimiento entre seres vivos. También puede cesar el derecho por el abuso que el titular haga en su derecho de usufructuario, enajenando los bienes, deteriorándolos y dejándolos perecer por falta de las reparaciones menores. Los derechos reales limitados se caracterizan por tener un contenido más reducido en comparación con el derecho de la propiedad. Constituyen un poder directo sobre una cosa perteneciente a otro. Confiere al titular la facultad de gozar en todo o en parte de la utilidad de la cosa ajena, mas no en el derecho de disponer de ella. No la puede vender, puede disfrutar de sus frutos, puede disfrutar del goce de la propiedad, pero no la puede enajenar, no la puede vender. Generan obligaciones propter rem, en razón del vínculo real en el cual se fundan. La estrecha dependencia de las facultades atribuidas al titular del derecho real limitado sobre la cosa condicionada, la oponibilidad frente a terceros, cuando las formalidades requeridas para la constitución son cabalmente cumplidas. Subsisten sobre la cosa grabada, sobre el bien grabado, aunque haya sido enajenado por el constituyente. Subsisten mientras perdure la causa que los determina. El no uso por un término legalmente fijado lo extingue también. Pueden coexistir varios derechos limitados sobre una misma cosa. Sucesión produce la expansión del derecho de propiedad, el cual recupera así su contenido pleno. Esto es todo. Buenas noches.